Con nuestra cortina musical que nos identifica en vivo por Somos Rosario, iniciamos un nuevo programa de educación, de ciencia, de cultura, programa este que ha sido declarado de interés cultural por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Para hoy hemos preparado un programa intenso, importante, donde vamos a hablar de la educación, de la historia y fundamentalmente de la reforma constitucional que se está llevando a cabo a partir de hoy en la provincia de Santa Fe. Un hecho democrático el más importante, una nueva Carta Magna para la provincia de Santa Fe. También tenemos en nuestros programas la incorporación definitiva de la lengua de señas. Es el único programa que emite durante sus 60 minutos lengua de señas. Y uno de los apéndices fundamentales de este programa siempre ha sido y es, por supuesto, la música, en esa búsqueda de los distintos talentos de la ciudad, de la provincia, de la región, que vienen a exponer justamente su profesionalidad. Hoy nos cuenta en este programa un amigo del mismo, estamos con Javier Giacobelli. A él le agradecemos porque además es un género distinto, diferente, una música de excelencia para iniciar entonces este programa que se denomina tan simple y tan profundo como es educación, ciencia y cultura.
Javier, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Siempre es un placer tenerte con el saxo. Dani, querido, gracias a vos por convocarme. Ya no es la primera, No, vez que no vengo. es la primera, esta es la segunda oportunidad que nos visitás. Me siento como en casa, sinceramente. No, para nosotros eso es un gusto, además es un género distinto, diferente, que le da un marco, como decía recién, ¿no?, de excelencia al programa. Quiere decir que siempre es un gusto tenerte, ¿no? Y además, ¿qué instrumento que es el saxo, no? Sí, es un instrumento seductor. Seductor, efectivamente, Sí, esa es la verdad. Sí. Javier, quiero preguntarte, ¿cuántos años hace de tu trayectoria? Sé que sos director de distintas bandas también, importante. Sí, bueno, yo empecé de chiquito, Sí. como la mayoría de los músicos y demás, y pasé por diferentes etapas, fui clarinetista, pasé al saxo, volví a clarinete, y ya desde hace varias décadas Claro. me dedico exclusivamente al saxo. Sí. Javier, en los últimos tiempos, ¿cómo ha crecido en forma exponencial y para bien, ¿no? El crecimiento del interés de los niños, de los jóvenes, en la conformación de bandas en distintos lugares? Uno va a un municipio, a una comuna y ve su propia banda. Sí, por suerte está resurgiendo. O sea, década de los 80, hubo un boom de bandas, no había ciudad, no había pueblo que no tuviese una banda. Bueno, en Rosario había más de una banda, ¿no? Sí. Inclusive se hacían esos mega festivales en la sociedad rural de Rosario, donde albergamos en una oportunidad más de 20 bandas, venían de toda la provincia. Lamentablemente, con los avatares económicos de nuestro país, lamentablemente, siempre por donde se corta, por la cultura. Y claro, bueno, se fueron cerrando y desapareciendo muchas bandas. Por suerte hay un resurgimiento, hay gente que se está interesando mucho en eso. De hecho, yo dirijo una banda, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Pérez, que hace varios años es una banda recuperada. Claro. Y bueno, ya hace 1 año y medio tengo la dicha de poder dirigir. Javier, quiero preguntarte, porque también sos miembro integrante de la Federación Argentina de Bandas, ¿no? Sí, es la Asociación de Directores de Banda de la República Argentina. Tengo el orgullo de pertenecer a la comisión directiva y en donde participan más de 200 directores de bandas de todo el país. Bandas civiles, bandas militares, de fuerza de seguridad, bandas profesionales, bandas vocacionales. O sea, es totalmente transversal, donde los directores nos apoyamos mutuamente en busca de material, en busca de consejos, se organizan eventos. De hecho, el 28 de septiembre, 27 o 28 de septiembre, estamos planificando y diseñando un mega festival de bandas en Rosario. Ah, qué bueno. Con 30 bandas de todo el país y dentro del marco del tricentenario de Rosario, ¿no? Y va a estar muy bueno. Javier, en el final te quiero preguntar, porque inclusive hay muchas bandas de policía que han cambiado inclusive su ritmo, hacen otro ritmo también musical. Sí. ¿Qué opinión te merece esto? Me parece perfecto, la apertura tiene que ser bienvenida, me parece perfecto. Eso está muy ¿Cómo se va engendrando eso? Sí, seguro, a nivel nacional. Seguro. Y bueno, y yo a su vez, bueno, con el saxo y mi actividad de saxofonista, sigo adelante, eso no decae. ¿Con algunos shows? Sí, son la mayoría eventos privados. Son eventos privados. Eventos sociales, claro, cumpleaños, casamientos, eventos corporativos. Hay cosas, a veces que voy solo, a veces voy con una pianista. El saxo en una fiesta le da la distinción. Le da la distinción. Es un detalle, exacto. Así que tengo muchas propuestas a veces para proponer y está muy bueno porque son muchas variantes. Javier, gracias por estar con nosotros. No, por en favor. El final vamos a cerrar Dale. otra interpretación de tu parte. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y comenzamos a exponer los distintos ejes temáticos preparados para el día de hoy. El nuevo Museo de Ciencias del Complejo Astronómico, los centros culturales, los teatros, museos y el tríptico de la infancia. Las plazas siguen vibrando con propuestas al aire libre para chicos y grandes. Aprovecha hasta el 20 de julio para vivir todo lo que Rosario te propone en estas vacaciones. Consulta la programación en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. ¿Todo bien?
Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Centro de Monitoreo, Gestión Pablo Corsalini, Municipalidad de Pérez. 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. Serás para cumplirlos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 2.800 millones de pesos. En este primer bloque de educación, de ciencia y de cultura que hacemos en vivo por Somos Rosario, los miércoles en el mismo horario con una repetición y los sábados en un horario, la verdad, genial, entre las 12 y las 13, más allá de otros canales del interior que toman justamente este programa de educación, de ciencia y de cultura. Agradecemos, por supuesto, su visita en nuestros estudios, le agradecemos a Miguel Catalá, que es historiador, docente y escritor. Miguel, gracias por estar en el programa, gracias, muy amable. Daniel, compañero docente, Así es. por invitarme a tu programa. Así Muchas es. gracias. Bueno, uno de los aspectos que nosotros priorizamos, que es la educación, es la cultura, y dentro de la cultura los aspectos históricos fundamentalmente. Y hay un hecho por el cual te hemos invitado para abordarlo, realmente significativo para la Argentina y para toda esta zona de cobertura de Somos Rosario, que ha sido en su debido momento el grito emancipador agrario de Alcorta, ¿no? Sí, señor. Inclusive de América Latina. De América Latina. Sí. Ahora vamos a ver por qué, digamos. Vamos a ver por qué, Sí. cuál ha sido el significado, cómo Sí. se extendió la cantidad de chacareros que participaron en aquel entonces. Pero para eso también hemos convocado, y estamos por vía Zoom, con el doctor Carlos Grisini, que es el actual presidente comunal de Alcorta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, estamos acá con Miguel Catalá, que es historiador, docente, escritor, para exponer en nuestro programa el relieve fundamental de este grito emancipador agrario argentino. Con usted lo hemos charlado en algunas oportunidades, pero estábamos muy cerca del acto electoral y no lo pudimos profundizar en aquel momento. En primer lugar, presidente, le quiero preguntar el impacto que ha tenido este grito de Alcorta en esta localidad tan importante del departamento Constitución. Bueno, sin lugar a dudas, es el hecho más importante de nuestra localidad. Si bien todas las localidades tienen su fecha de nacimiento, para poner de alguna manera, y la fecha de su santo patrono, todo eso ha quedado en segundo plano para nuestra localidad, ya que somos no solo regionalmente, sino mundialmente conocidos por el grito de Alcorta. Como, bueno, Miguel, el historiador, va a explicar seguramente mucho mejor que yo lo que ha llevado esta gesta agraria en contra de las formas de trabajo de aquella época. Así que, insisto, que es el hecho más importante, más trascendente, por lo cual nuestro nombre y nuestra zona, aclaro, nuestra zona, porque si bien se inicia en Alcorta, se propaga rápidamente por las localidades vecinas y por todo el litoral, ha hecho que esto trascienda límites nacionales y por eso es el hecho más importante de nuestra localidad. Inclusive en la apertura de sesiones de hoy de la reforma constitucional, el gobernador de la provincia exaltó en su discurso de apertura justamente el grito emancipador de Alcorta. La verdad que es un honor que el gobernador haya hecho referencia a nuestra localidad. Carlos, días pasados han llevado a cabo ustedes justamente los actos centrales del grito de Alcorta, con una activa participación también de la Federación Agraria Argentina, ¿no? Sí, sabemos que a partir de aquella gesta agraria
al poco tiempo se crea el primer movimiento obrero agrario por la lucha de los derechos de los chacareros de aquella época, que fue la Federación Agraria. Así que habitualmente trabajamos en conjunto con la Federación Agraria y en esta oportunidad tuvimos el honor de la presencia de la primera presidenta de la Federación Agraria, que todo un hecho más que importante y de relevancia, de muchísima relevancia, el hecho, insisto, de que sea una mujer que está al frente de este movimiento agrario. Doctor, le voy a dar participación al historiador, porque usted hablaba recién de la Federación Agraria Argentina, y Miguel, lo que quiero preguntarte, la participación activa de la Federación en este hecho, ¿no? 25 de junio de 1912, hay que recordar, que bueno lo que decías del gobernador también, porque también tenemos que recordar que justo ese año fue el estreno, la primera vez que se usó en la República Argentina la Constitución reformada, digamos. Claro. La electoral, la ley electoral de 1912, que se la conoce como la ley de Sempeña, el primer lugar donde se aplicó fue en esta provincia de Santa Fe. Claro. Entonces, el 25 de junio de 1912 tiene lugar el grito de Alcorta con, como decía el señor intendente, epicentro en la localidad de Alcorta. Ayer y hoy, hace 100 años y hoy, esa zona, de donde es también el señor gobernador, pero en la provincia de Buenos Aires, Sí. esa zona del país, Pergamino, se habla el triángulo de oro de la agricultura argentina, que sería Junín, Pergamino y Venado Tuerto. Claro. Esos serían los vértices del famoso triángulo de oro, pero y Rosario es el corazón de la Pampa húmeda también, digamos. Claro. Pero bueno, con epicentro en Alcorta, con reuniones en Pergamino, con reuniones en Santa Teresa, con reuniones en Vigán, con epicentro en Alcorta, el 25 de junio de 1912 se hace una reunión en la Sociedad Italiana de Alcorta, que después se lo va a conocer porque fue una asamblea central para sintetizar y potenciar esa cantidad de protestas de agricultores que había en toda la zona agrícola. Claro. También 500 kilómetros hacia el oeste. Claro. En toda la zona agrícola. Y lo que refería el señor intendente es que 50 días después, el 15 de agosto de 1912, en otra sociedad italiana, en este caso ya era en la Sociedad Italiana de Rosario, nace la Federación Agraria Argentina. Ahí, presidente comunal, se ha hecho en los últimos años un lugar representativo, muy simbólico, sobre el grito de Alcorta, que está enclavado justamente al ingreso de esta población. Sí, exacto. Bueno, tenemos obviamente el monumento de la localidad que está en el acceso alvear, pero la Federación Agraria tiene su espacio conmemorativo del grito de Alcorta sobre la Ruta 90, hecho que fue en la gestión de Lifchi, perdón, en la gestión de Lifchi fue su inauguración. La verdad que un espacio muy, muy bello, con un auditorio muy, muy hermoso, muy aprovechable y que tiene un formato a lo que antiguamente, cómo trabajaba la gente de campo en aquella época. Carlos, quiero preguntar, porque también ustedes han hecho un reconocimiento a familiares, ¿no? A descendientes
de aquellos productores que se generó toda esa situación en Alcorta y en las zonas aledañas. Sí, habitualmente aprovechamos y hacemos reconocimientos a familiares. De hecho, en esta oportunidad hubo familiares de Dr. Netri, que el año pasado no se habían hecho presente, pero sobre todo los que más se hacen presente son familiares de la familia Robotti, viuda Bulsani, y que lamentablemente el año pasado, unos días antes de la conmemoración del 112 aniversario, estamos hablando del año 2024, falleciese la última hija de María Bulsani. Claro. Bueno, pero siempre se hace un reconocimiento a los familiares que se hacen presentes de alguna manera. Te quiero preguntar, Miguel, la cantidad de colonos que han participado justamente de esa gesta, ¿no?, emancipadora. Chacarero arrendatario. Exactamente. Hay un gran historiador del agro en nuestro país, se llama Waldo Ansaldi, se preocupó fundamentalmente por establecer la diferencia entre los vocablos colono, agricultor, chacarero. Porque el sentido de la bronca es ese. Había una gran explotación, claro, ¿no? Que al chacarero se le asignaba una parcela de 50 hectáreas en esta región, fundamentalmente, y el problema era que había que arar, desmalezar. Cuando vos entrabas, yo digo todo esto porque vengo también, te lo voy a dejar, vengo de una familia chacarera de toda la vida. Mi abuelo participó en el Grito de Alcorta en su carácter de chacarero arrendatario en una asamblea que se hizo en la estación de ferrocarril de Rufino. De Rufino. Entonces, para empezar también que había mucha letra chica en los contratos. Y la mayoría de los contratantes eran italianos que si sabían leer y escribir, sabían leer y escribir en italiano. Claro. También hay un gran tema con eso. Ahí el propietario se llevaba absolutamente todo. Lo que se decía la parte del león. Por eso los chacareros en el Grito decían el contrato de leonino. Claro. Ahora vamos a seguir, Miguel, charlando. Yo quiero saludar y despedir al presidente comunal, agradeciéndole, haciendo esta historia del Grito de Alcorta. En otro momento vamos a hablar sobre la nueva continuidad. Ha sido reelecto días pasados en el último acto electoral y vamos a hablar de los proyectos, de las gestiones de esta importante localidad. Daniel, yo te agradezco mucho la presencia. Para mí ha sido un honor y también un honor haber conocido a Miguel Catalá, que va a explicar muchísimo mejor que yo la historia del Grito de Alcorta seguramente, y también recordar, que él seguramente lo va a hacer, que en aquellos años de 1912 venía de varios años de crisis para el campo y donde fueron tiempos de explotación. Ya de por sí los contratos eran leoninos para aquellos chacareros, en épocas de vacas flacas eran peores todavía. Pero vuelvo a insistir, te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu programa. Con gusto, cuando quieras, volveremos a estar y charlaremos como lo hacemos habitualmente. Te mando un abrazo grande y que tengas un buen programa. Muchísimas gracias, doctor Carlos Grisini. Un gusto. Que siga muy bien usted. Igualmente, abrazo grande. Miguel, justamente de esto que estábamos hablando, esos contratos leoninos eran contratos realmente leoninos, ¿no? Porque fundamentalmente, no nos olvidemos que era el tiempo el epicentro de la cuestión del modelo agroexportador, y si uno lo mira finito, capaz que hasta hoy, era la ganadería. Claro. Después nosotros acá ahora es la fiesta de la soja y todo esto, pero en aquellos años era la ganadería. Entonces lo que querían los grandes terratenientes era tener pasturas tiernas. Es el principal objetivo por el cual ponían a un chacarero en 50 hectáreas y a los 3 años lo ponían en otras 50.
para que arara y sembrara por primera vez, por segunda, por tercera, y una de las obligaciones leoninas era que tenía que dejar la parcela implantada de alfalfa. Y por ejemplo, el clima que se fue generando, ¿fue de menor a mayor? ¿Se fue extendiendo por Vigán, por Firmat? ¿Se hacían reuniones? ¿Cómo se fue armando justamente este proceso de revolución? Muy linda pregunta. La intensidad, a mí me da la sensación, porque yo después de un tiempo que trabajé en Federación Agraria, tuve oportunidad de conocer prácticamente todo el país. Sí. Pero volvamos acá a la Pampa Húmeda, que es el escenario del grito de Alcorta. La intensidad de la bronca era similar, las razones ya las expresó el intendente también, que eran de los precios de los cereales a la baja, con sequías consecutivas. La acumulación de la bronca era similar en las distintas regiones. Y yo le daría una gran relevancia a los métodos, en honor a ustedes, a los métodos de comunicación que había en aquellos años, que era cierta periodismo gráfico, claro, inclusive mucho de organizaciones políticas, como los socialistas, como los anarquistas, que viajaban en el ferrocarril. A veces viajaban en el ferrocarril en manera impresa, y a veces viajaban en ferrocarril en la bemba de los crotos. Claro. De los trabajadores rurales que trabajaban hoy en esta cosecha, mañana en la otra, los golondrinas. ¿Y siempre, Miguel, siempre fueron fértiles todas esas tierras? Como Más se que dice ahora. el sur, ¿eh? Más que ahora. Más que ahora. Claro. Ahora tienen 100 años en las costillas. Claro. Las pobres tierras también ahora tienen 100 años en las costillas. Claro. Que le venimos sacando nutrientes. Claro. Sí, y sí. Miguel, te quiero preguntar, ¿cuál fue el rol del cura, del sacerdote en Etri? ¿Cuál fue su rol, su figura, su imagen, justamente en juntar toda esta situación que era una fuerte presión, ¿no?, que había? El cura de Máximo Paz era uno y el otro el cura de Alcorta. Dos localidades muy vecinas entre sí, que compartían colonia, porque si vos mirás vos sos de la región, digamos, mirá la colonia Otil, queda prácticamente equidistante. Bueno, siempre hubo dificultades con el tema límite. Claro. Si había que correr alambrado un poquito para acá o para allá. Exacto. Y ahí, bueno, también tiene mucho que ver, la iglesia posibilitaba, por lo menos en esas dos localidades, el espacio del atrio para que se hicieran la asamblea de los chacareros, y ellos dos, los curas Netri, digamos, le contaron a Robotti, que era Bulzani, digo, el esposo de María, a Bulzani, no hay que olvidarse de Noguera, que era el de Pergamino, que fue el primer presidente de Federación Agraria, que ellos tenían un hermano, abogado, que los podía asesorar en cuestiones legales para llevar adelante la protesta, digamos. ¿Y por qué Miguel fue Alcorta el epicentro? Porque sería como aurículo, ventrículo de lo que hablábamos antes, del corazón de la Pampa Húmeda y toda esa región, ¿no? O sea, le tocó a Alcorta tal vez por la incidencia de los dos curas, que Alcorta ya era un poco más grande que Máximo Paz, y por el almacén de Bujarrabal. Sí. El almacenero de Ramos Generales, en general, era también un explotador de los chacareros. Porque estaba la libreta, donde, claro, esto me lo contaba mi papá, que está acá libreta. En la tapa del libro está mi viejo. Este libro no se vende, ¿eh? Yo te voy a dejar uno a vos, no se vende y no se dedica. Si lo tenés es porque yo te lo di. Un libro de familia, digamos. Exacto. Ahí está toda la memoria, claro, ¿no? La historia. Sí, un poco, digamos. Sí. Pero Bujarrabal no solo los apretaba con la deuda. Mientras vos hablás, lo quiero mostrar. Sí, este libro. Es un presente que... Te está poniendo el dedo a la cara de mi papá, mirá. Que te agradezco mucho, porque es de un alto contenido social, ¿no? Y emocionante
para tu caso. Este es un libro íntimo, digamos, un libro de familia. Por eso el valor que tiene. El gallego Bujarrabal, algunos dicen que era anarquista, otros que no, digamos, les prestaba el sótano del almacén de Ramos Generales para que hagan las reuniones secretas. Claro. Entonces, claro. venían los representantes de cada una de las colonias y se reunían. Me parece que por eso fue Alcorta también. Claro. Miguel, ha sido muy amable, ha sido un gusto. Seguiremos hablando vos. de esto y de otros temas. Nos interesa mucho la Muy historia dentro por la de la invitación. cultura. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Antes debemos agradecer a Jorge Molina por sus cuadros que siempre engalanan la escenografía del mismo. También vamos a agradecer en su debido momento las banderas que hemos tenido, una donación a través de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Vamos a la pausa y luego seguimos. Bueno. Cámara de Comercio Exterior. Brinda servicios integrales para el comercio internacional, apoyando las pequeñas y medianas empresas de Rosario y la región. Córdoba 1868, primer piso, oficinas 114 y 115. Teléfono 341-425-7147. 341-425-7486. La comuna de Piñero acompaña a educación, ciencia y cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Continuamos en nuestro programa. Queremos decirle a todos nuestros televidentes que teníamos preparado, pero bueno, evidentemente el inicio de la constituyente en el día de hoy de Santa Fe se ha prorrogado, ha habido una demora realmente importante. Nosotros teníamos concedidas ya las reuniones con el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, con la diputada nacional y constituyente también, la doctora Germana Figueroa Casas. Pero bueno, sabemos que en este momento, después de un cuarto intermedio, comienza nuevamente a sesionar la constituyente. Están determinando el reglamento que va a tener esta constituyente, que va a durar aproximadamente entre 45 y 60 días. Estamos haciendo las gestiones, veremos si podremos antes del final hablar con alguno de ellos, si no lo dejaremos seguramente para la próxima semana. Ahora sí estamos con la doctora Susana Copertari, que es licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Docencia, exdirectora provincial de Innovación Educativa de la provincia de Santa Fe. Susana, ¿cómo está? Gracias por estar. No, por favor, Daniel, para mí es un gusto, un honor, colega. Querido, de muchos años, así que es un placer estar en tu programa. Susana, quiero preguntarte por tu trayectoria de tantos años en el campo de la educación, ¿cómo analizás, cómo ves hoy justamente la educación en Santa Fe? Bueno, te diría varias cosas. La educación en términos generales, no únicamente de la provincia de Santa Fe, está en un momento, ¿no es cierto?, no solo crítico, sino crísico. No por los gobiernos actuales, sino fundamentalmente creo que ha habido un quiebre muy grande y que esto ha impactado fuertemente en los colectivos estudiantiles, que ha sido la pandemia. La pandemia ha sido una consejera, ha venido a decirnos algo, ha sido una pedagoga, el problema estuvo si la escuchamos o no.
Ha dejado a ingentes cantidades de estudiantes y bueno, los docentes lo han podido sobrellevar con sus propios recursos, entusiasmo, su amorosidad por el otro, esta construcción de otredad, pero muchos niños, niñas, jóvenes, adolescentes han quedado totalmente perjudicados y han tenido que interrumpir sus trayectorias no académicas, tanto en forma continua como discontinua. Susana, ¿cómo recuperamos en los niños particularmente? Ha habido ahora unas evaluaciones recientemente en el cual en la lectoescritura tenemos serias dificultades, graves dificultades en el aprendizaje. ¿Cómo podemos recuperar justamente para poder nivelar hacia arriba, ¿no?, en la educación? Serios problemas tenemos ahí. Sí. Bueno, este es un problema, yo diría, generalístico, de un etos epocal, prácticamente generacional. Bueno, hemos entrado en una etapa ya de declive de la etapa digital, de la era digital. Hemos ingresado a una era post-digital. Claro. Necesitamos una educación 5.0 cuando estamos recién ingresando quizás a una 4.0. Tenemos un grave problema. Hoy los y las estudiantes no es que no escriban o que no lean, escriben y leen más que antes. Esto lo decimos los especialistas, ¿no?, desde el campo de la ciencia de la educación. Yo doy clase en el doctorado en educación y nosotros esto lo vemos en investigaciones. No es que no lean o no escriben, leen y escriben en tiempos y en espacios diferentes y en formas diferentes. El problema está en cómo pueden llegar a apropiarse de la lectoescritura. Si no saben leer y escribir, no hay alfabetización digital, se los anticipo desde ya. Hay que aprender a leer y escribir con el método, ¿no es cierto?, que se venía implementando con otros métodos. El de Emilia Ferreira fue, digamos, un método muy exitoso. Bueno, pueden probar otras metodologías. Por ejemplo, en la Escuela Integral de Fisherton estudian con un método natural, que es el de Freinet, ¿no?, que fue un pedagogo entre guerras que introdujo la imprenta a la escuela y el cooperativismo, y a través, ¿no es cierto?, de una sinonimia con la naturaleza, aprendían a leer y a escribir. Hay distintos métodos. Claro, y Susana, te pregunto porque también en la sociedad argentina está en debate la utilización sí o no del celular en el aula. Si bien es cierto, no nos podemos negar, porque vos lo mencionabas recién y yo acuerdo, después de en la pandemia se ha tenido que buscar alternativas, nuevas herramientas pedagógicas, y la tecnología realmente ha aportado mucho. En relación a esto y como conocedora de la temática educativa, ¿qué pensamiento tenés? Bueno, si tú recuerdas, desde que éramos nosotros docentes simples y llanos, ¿sí?, no éramos directores todavía ni supervisores, menos directores en innovación educativa, y vos que también tuviste cargos muy altos por tu desempeño y tu solidaridad y tu compromiso, sabemos que todo lo que está prohibido está permitido. O sea, lo que no entra por la puerta del aula se escapa por la ventana. El tema del celular es eterno. Cuando yo era directora de la Escuela 309 del barrio Rucci, urbano y marginal, se la tenía catalogada así, para mí fue mi gran escuela, llegaban los estudiantes y le hacíamos guardar, no sé si te acuerdas, porque hemos compartido espacio, le hacíamos guardar los celulares. ¿Sabes lo que hacen ahora? Confesado por una de mis nietas, ¿no?, españolas. En España ya están totalmente prohibidos. Ellas llevan 2 celulares. Un celular en desuso viejo y lo colocan en la caja. Y el otro lo tienen escondido en lugares indistintos. De modo tal que siguen con el celular en la mano. Entonces, a mí me parece que tendríamos que transparentarlos y otorgarles, ¿no es cierto?, un beneficio pedagógico y didáctico. Exactamente. Al contrario, sabemos que esto trae muchos dilemas éticos, el problema de la ludopatía, del grooming, ¿no es cierto?, del sexing, del acoso. Bueno, así como navegan por el ciberespacio,
navegan por el inframundo. Entonces es nuestra obligación enseñarles cómo navegar. Susana, permitime, vamos a ir a una pausa comercial y luego seguimos hablando de las tecnologías. Quiero hablar de la inteligencia artificial, quiero hablar de esta maestría que ya que se viene prontamente. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y luego seguimos transitando educación, ciencia y cultura. Las vacaciones todavía no terminan. Rosario sigue llena de planes infinitos para compartir en familia. El nuevo Museo de Ciencias del Complejo Astronómico, los centros culturales, los teatros, museos y el tríptico de la infancia. Las plazas siguen vibrando con propuestas al aire libre para chicos y grandes. Aprovecha hasta el 20 de julio para vivir todo lo que Rosario te propone en estas vacaciones. Consulta la programación en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Somos Mutual Amén, con una trayectoria de más de 30 años, brindando seguridad y respaldo a nuestros asociados. Contamos con farmacia, óptica, centro médico, centro de kinesiología y rehabilitación, proveeduría, centro educativo y espacio cultural. Todas prestaciones propias, más boca de expendio de yapos, complementando mediante la cobertura total de bonos asistenciales y reintegros las demandas de salud de sus asociados. Visita nuestra web www.mutualamen.com. Mutual Amén, Corrientes 370. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Seguimos charlando con Susana Compertari, licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Educación. Esta conversación tan amena, tan interesante como es la educación, ¿no? Más allá de que nuestro programa tiene esta especificidad justamente de abordar las temáticas educativas. Susana, estábamos hablando de la tecnología y quiero preguntarte el rol que tiene a partir de ahora la inteligencia artificial. Bien. Bueno, la inteligencia artificial, y no se nos escapa a nadie, han llegado para quedarse. La inteligencia artificial es tan vieja como inimaginable, ¿no? Ya tenemos un antecedente en Grecia, en Creta, con Talos, ¿sí? Y bueno, y después la primera inteligencia artificial generativa, digamos, que es un lenguaje grande, que no es cualquier tecnología y por eso amerita un cuidado especial, aparece con, digamos, un bot que es un CEO de una empresa que se llama Mika en el 2022. Bueno, a partir de allí, y bueno, regida por la ley de Turing, ¿no? Todos saben quién fue Turing, entre guerras, y qué papel cumplió, ¿no es cierto?, con el tema de descifrar el código enigma de los nazis, y bueno, y después el final tan triste que tuvo, pero nos dejó una ley
pero esa inteligencia artificial, esa primera computadora enorme como todo este ámbito, digamos, tenía una inteligencia discriminativa, ¿no? Claro. Pero ahora tenemos una inteligencia artificial que nos imita la voz, que tiene un lenguaje natural, que nos escanea el rostro, que nos escanea, ¿no es cierto?, el dedo pulgar, que nos escanea la mano, que podemos hacer viajes inmersivos por museos, podemos inclusive llegar hasta lugares impensados. Pues no se la está pensando para la escuela. Bueno, ahí ahora vamos a hacer una interrupción y vamos a hablar ese pensamiento dedicado a la escuela con la inteligencia artificial. Permitime un segundo, estamos en contacto con la diputada nacional, la doctora Germana Figueroa Casa. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Gracias. Sabemos que están todavía, creo, en plena sesión, ¿no? Sí, estamos en un cuarto intermedio, justamente en este momento. Vamos a retomar a las 8. Se están definiendo temas del reglamento, así que hizo este cuarto intermedio para poder hablar entre los distintos frentes y tomar algunas decisiones. Doctora, en primer lugar le quiero preguntar qué opinión le merece esta apertura que ha tenido a partir de hoy, cómo lo analiza. Bueno, la verdad es que es algo que es nuevo para todos, ¿no? Porque hace más de 60 años que no se hacía, así que primero es una gran emoción estar representando al pueblo de Santa Fe, pero sobre todo es una responsabilidad muy grande, porque una constitución tiene que tener un equilibrio y principios y cuidados, porque no son leyes, y porque después no se puede modificar por tiempo, pero tiene que ser lo suficientemente, digamos, precisa como para tratar de mejorar y de llevarnos a tiempos que estaba escuchando, ¿no? Inteligencia artificial, ¿cuántos cambios vamos a tener en los próximos años? Y tratar de que no sea algo que nos retrase, sino algo que nos acompañe en este futuro. Diputada, le hago la última preguntita. En relación después de hoy, una vez ya aprobado el reglamento, se comenzará a trabajar en distintas comisiones. ¿Cuál sería para usted el impacto más importante para todos los ciudadanos santafesinos en la puesta en marcha de esta nueva reforma? Bueno, no hay uno solo, pero si uno quiere resumir, no sé, en tres puntos, uno sería límites al Estado y a los privilegios que tiene, el que tienen los legisladores, por ejemplo, con los fueros, o ficha limpia para que no haya gente condenada que pueda ser candidato, también límites de responsabilidad fiscal, plantear límites al endeudamiento. Todo esto desde el lado de los límites, que las constituciones surgieron para eso, ¿no? Para limitar al Estado. Por el otro lado, cumplir con manda constitucional. Nosotros, desde el 94, hay derechos que se establecieron, está el tema de la autonomía municipal, que nos obliga como provincia a finalmente tratarlo, porque nuestra constitución era previa a la nacional. Y luego, los nuevos derechos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, como hablábamos, ¿no? Con lo digital, incluso algo que para Santa Fe en ese momento no era un tema y ahora es tremendo, que es el tema de la seguridad. En la Constitución provincial no se planteaba la seguridad como un derecho y ahora sabemos lo importante que es tenerlo, derechos también para las víctimas, que tampoco está contemplado. Así que creo que serían, para tratar de resumir, serían esos 3 puntos, ¿no? Límites a los funcionarios, límites al gobierno. Otro punto de actualizar con la Constitución, ¿no? Una manda para cumplir. Y, por supuesto, ir a lo nuevo, al futuro y temas que se vienen, ¿no? Diputada, ha sido muy amable. Seguiremos charlando con usted en el piso en algún momento para ahondar mucho más en otros aspectos tan importantes y relevantes de esta nueva Constitución, ¿eh? A disposición y muchas gracias por haberme llamado. No, por favor, que pase buenas tardes. Nosotros vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando con Susana Copertari.
A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Próximo pozo, 2.800 millones de pesos. Centro de Monitoreo, Gestión Pablo Corsalini, Municipalidad de Pérez. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Distribuidora La María, gran variedad de mercadería para tu negocio, elaboración propia de productos lácteos, especialidad en quesos, precios muy competitivos. Distribuidora La María, Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. ¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Comitato Italiani All'Estero. Trabajando junto a la colectividad. Cámara de Comercio Exterior. Brinda servicios integrales para el comercio internacional, apoyando las pequeñas y medianas empresas de Rosario y la región. Córdoba 1868, primer piso. Oficinas 114 y 115. Teléfono 341-425-7147. 341-425-7486. En la continuidad, Susana, quiero preguntarte porque ustedes van a llevar a cabo un hecho muy importante, significativo, que es la diplomatura, ¿no? Está relacionado a la inteligencia artificial. Totalmente. Es una diplomatura radicada en la Facultad de Humanidades y Artes, ha sido aprobada por el CIET, ha sido aprobada por el Consejo Directivo, ha sido aprobada por el Consejo Superior en Inteligencia Artificial e Innovaciones Educativas. Tiene 300 horas, da puntaje en Santa Fe, en todas las provincias y también en otros países, y se desarrolla en 5 meses de cursada totalmente virtual. ¿Y cuándo se inicia, Susana, esto? Se inicia el 23 de julio, miércoles, a las 16 horas. ¿Es presencial o virtual? Es totalmente virtual. Tenemos algunos encuentros sincrónicos cuando ameritan con los estudiantes y los profesores, y después es todo por aula virtual. ¿Todavía tenemos posibilidad de inscripción? Sí, todavía tienen posibilidad de inscripción hasta el 15, a más tardar, más del 15 yo les diría que no, porque hay que mandar toda la parte administrativa. Ya hay más de 46 inscriptos. ¿Se dirigen por correo electrónico? Nos dirigimos por correo electrónico, es diplo.inteligencia.artificial.e que sería innovacioneseducativas @gmail.com. Ustedes Susana, escriben y ahí los vamos a atender. Lo vamos a profundizar este tema. Ha sido muy amable, un gusto de charlar siempre contigo sobre temas tan importantes como es la educación. Nosotros llegamos al final de este programa, nos vamos con Javier Giacobelli. Volvemos la próxima semana para emitir Educación, Ciencia y Cultura.